Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 157. Hoy estoy sin la Chini porque estamos sacando tiempo acá entre semana. Ahorita hay un discipulado general de la red que lideramos en Casa de Dios y logré sacar ahí un tiempecito para grabar podcast. Acá está mi buen amigo George. Gracias por hacer esto, ¿oíste? Lo aprecio bastante. Y sí, pues aprovechar a grabar hoy Corazón de Luna, episodio 157. La idea es poder ser constante. Hay un par de enseñanzas que quiero dar acá que ya estoy súper ansioso de poderlas dar. Una es esta y hay otras 3 más. Así que primero Dios, vamos a tener buen contenido por el siguiente mes. Pero el día de hoy es bastante un corazón pastoral. Y un poquito bastante un corazón, lo voy a decir, humano o un poquito vulnerable. Quiera que no, una de las preguntas que más nos hacen a nosotros como familia es cómo manejan crítica. Y la verdad es que desde pequeños hemos aprendido a que mucha de la crítica nos resbale. Hay crítica que sí atravesó esas barreras que nosotros tenemos de seguridad para guardar nuestro corazón. Y pues hoy el tema es bastante especial porque ya cuando uno está viendo así contenido y todo, hay una de las críticas más grandes que nos hacen a nosotros como iglesia. Y hay muchas personas que se aprovechan de esto como para generar contenido y generar views. Y sus videos más vistos son los videos que tienen este título un poquito morboso, que es esta iglesia, este pastor, Casa de Dios o Cash Luna, predican el evangelio de prosperidad. Y la verdad es que no es así. El título va a ir por ahí. Predicamos nosotros el evangelio de prosperidad. Y pues mi defensa muy al grano sería no, pero sí que me gustaría construir, porque hay personas que consideran que sí, y porque me gustaría defender a mí que es un rotundo no, y cómo lo podemos explicar. Y si tú eres oveja de nosotros o asistente de Casa de Dios, pues espero que te ayude también para tener argumentos en defensa. Hubo un comentario que pusieron, si no estoy mal, la semana pasada en YouTube, que dice algo así como, alguno de mis familiares, no sé si dijo abuela o mamá, me dice, tené cuidado con ese pastor, pero gracias a Dios y por este podcast me doy cuenta que son bastante honestos y reales. Y ese comentario me terminó de motivar para poder hablar acerca de este tema. Entonces, predicamos el evangelio de prosperidad. Pues para eso tengo que construir bastante, así que tenedme paciencia en los siguientes minutos. Espero hacerlo ameno, espero que si tú tienes la curiosidad, si sí o si no, que puedas escuchar todo este contenido. Si eres oveja de la iglesia, que tú puedas tener argumentos para defendernos y que realmente predicamos. Para eso vamos a iniciar con un versículo que hemos estado utilizando por varias ya de las enseñanzas de este podcast. Mateo 13:3 dice, y habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. No voy a seguir leyendo toda esta parábola, pero sí la explicación de esta parte. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, o arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces quiero presentarte esto que nosotros hablamos o predicamos o creemos hacer, lo que es la palabra de Cristo Jesús. Lo he dicho una vez y lo quiero decir varias veces más, y lo más importante que tú tienes en tu vida es la palabra de Jesús. Y la palabra tiene varios enemigos. Y el enemigo principal en esta parábola es el enemigo. Tú lo puedes llamar diablo si querés, o lo puedes nombrar como te gusta nombrarlo, con fines de entender esta parábola, pero lo que hace es que te la roba. ¿Cómo te la roba? Este enemigo te roba la palabra cuando tú no entendés la palabra. ¿Cómo así? María Emilia acaba de cumplir 2 años. Digo acaba de cumplir, pero ya fue hace un par de meses. Y María Emilia está con esto de palabras nuevas e inventarse palabras. Y esta niña, como buena mujer, hay veces que no la entiendo, ¿verdad? Y hay un momento donde la llevé después de unos juegos, la llevé y ella decía, eado, eado, eado,
esa, he dado esa. Y yo, ajá, ¿qué querés? Esa, eso querés. Y me volteo a la china y haciéndole ojos como, explícame, ayúdame a entender a esta mujer. Tú que sos mujer, ayúdame a entender a tu mujer, ¿verdad? Y me dice, mi amor, quiere helado de fresa. Ah, helado de fresa. Le digo, bueno, mira, helado de fresa. Sí, helado de fresa. Ah, ya te entendí, helado de fresa. Entro a la heladería y me dice, ¿oítos? ¿Oítos? Y yo, puchis, ¿se fue en algún oíto o algo así? ¿Oítos? No, y me volteo a ver a Melissa y me dice, chocolatitos. Yo, chocolatitos. Sí, seguro, si no te entiendo, o sea, si la Chini no me interpreta lo que esta niña quiere decir, no le voy a dar, o sea, no le voy a atinar. Y el ejemplo es muy sencillo, pero cuando nosotros tenemos la palabra de Cristo Jesús, y no entendemos las escrituras, todo lo que la palabra quiere decir, viene el diablo, aprovecha esa ignorancia o nuestra falta de comprendimiento y se roba toda esta palabra. Entonces, lo primero que podría decir a mi defensa es, nosotros predicamos el Evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Cristo Jesús que se despojó de su trono, se hizo hombre, pagó el precio. Más adelante voy a explicar toda esta historia. Pagó el precio por nosotros cuando nosotros éramos culpables y un Dios justo tenía que hacer justicia sobre nuestra vida. La Escritura dice, la paga del pecado es muerte. Y Cristo Jesús vino y con su sangre nos justificó, cumplió lo que nosotros teníamos que pagar Él con su cuerpo y con su sangre y nos dio de gracia la salvación. Nosotros nos tenemos que arrepentir, reconocerlo a Él como Señor y Salvador, depositar nuestra fe en Él y nos trae esta salvación. Y no solo trae esta salvación, nos invita a colaborar en establecer su reino mientras Él vuelve. Eso hizo. Y cuando tú perdes de vista que ese es el mensaje principal, cuando nosotros leemos todas las escrituras y cuando nosotros damos un mensaje específico, lo tenés que encajonar dentro de toda esta historia. Entonces, no te quiero hacer bolas, ¿verdad? Si tú vas acá, tal vez tú estás escuchando oídos y yo te estoy diciendo chocolatitos, ¿verdad? Eso es lo que quiero que salga, lo principal con lo que salimos de todo este mensaje. Entonces, ¿cómo interpretamos? Y ahí lo puedes ver, cómo interpretamos un mensaje de Casa de Dios, un mensaje del pastor Cash, o cómo interpretamos un mensaje de tu pastor, o cómo agarramos parte de la escritura y ahora vamos a entender esta escritura. Por ejemplo, hay versículos complicados para entender en la Biblia, muy oscuros, o sea, que tú decís, ¿esto en serio está en la Biblia? Y te quiero llevar a uno de esos. Jueces 19:29. Si puedes leer toda esta historia, te vas a dar cuenta que sí existen mensajes complicados en la palabra de Dios. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Tiempo. ¿Qué está pasando acá? Estoy leyendo un versículo, dos versículos que están dentro de una historia oscura dentro de la Biblia que tú decís, Señor, ¿por qué dejaste esto acá? Espíritu Santo, ¿cómo te atreviste a inspirar esto? Lo que está hablando acá es de un hombre que quiere reconciliar su relación con su concubina. La concubina le había sido infiel. La tomó por aparte y se fue lejos para restaurar el corazón. Lo restauraron y tenían que regresar a su tierra. En camino a su tierra se encuentran en una ciudad, si no estoy mal, de la tribu de Benjamín. Y en esta ciudad están pasando muchas cosas oscuras, oscurecísimas, que ni me atrevería a decir en este podcast. Y eso que he dicho varias cosas extraordinarias, extremas, filosas, aquí y en esta ciudad hay unos hombres que quieren hacerle mal a esta persona. Un hombre lo toma, yo te guardo, ¿verdad? Y tocan la puerta y denme a ese hombre. Y el otro, no. Y solo escuchar la reacción de esto. Pero les doy a mi hija y les doy a la concubina para que hagan lo que quieran hacer con esas mujeres. Y la sacan. Y esta gente oscura hace lo que quisieron. Muchas cosas feas con esta mujer y la toma medio muerta.
Esta concubina al final muere. Cuando llega a su casa, toma un cuchillo y la parte en 12 pedazos y la entrega por todo Israel. Y tú decís, Dios, ¿cómo le explico esto a mi hijo? Si ya estoy batallando con explicarle las 10 plagas, y esto es historia verídica, ahorita en las noches cuando acuesto a José Juan tenemos una Biblia ilustrada y le leemos una historia antes de dormirlo, y hay historias que yo digo, va a pensar que Dios siempre es bravo, o va a pensar que Dios siempre mata a los malos. No le estoy construyendo una idea de Dios misericordioso con estas historias. Le tuve que contar las 10 plagas y el por qué, y es como, sí, va, mijo, ¿por qué? Entonces, ¿cómo tomas esas historias y tú decís, si no las entiendo correctamente, el diablo las puede robar? Pues acá hay varios filtros. El primer filtro que tú tienes que tener cada vez que lees una historia en la palabra de Dios, tan oscura como esta o tan esperanzadora como versículos en donde lees y Dios tiene planes de bien para tu vida y no de mal. Su voluntad es agradable, buena y perfecta para ti. Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien conforme a su propósito son llamados. Qué lindos esos versículos, pero el versículo donde una mujer es partida en 12, ¿verdad? ¿Cómo? Y acá tenés que entender lo siguiente. El primer filtro es este. La palabra de Dios refleja el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Este es el carácter de Cristo. Otro versículo para explicar un poquito más el carácter de Cristo. Dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Para mí es Dios. No, esto no es justo. El que caiga, que se pare y que pelee por el equipo. Si estamos hablando de una pareja como matrimonio, si mi pareja cayó, que mi pareja se levante y pelee por ese matrimonio. ¿Por qué el que está de pie tiene la responsabilidad? No es el que cayó el que tiene la responsabilidad de redimir, restaurar. ¿Por qué el que está de pie, el que no falló, tiene la responsabilidad de redimir y restaurar? Y no tiene sentido o no cobra sentido hasta que ves reflejado el carácter de Cristo. Ah, ya entendí. Cristo es el que está de pie. Nosotros fuimos los que caímos y el que está de pie levantó al que estaba caído. De la misma forma, el carácter de Cristo es el siguiente. Tienes que entender la historia. Nosotros fuimos creados, pero nos dimos al pecado. Alejamos nuestro corazón de las cosas de Dios, nos dimos al pecado. Y el pecado destruye. ¿Dónde veo yo eso? En la historia que te conté, el pecado de los hombres que estaban tocando la puerta. Denos a ese hombre. No, no, ese hombre no. Acá están nuestras mujeres. Ahí también está la destrucción del pecado. ¿Cómo consideras no tomar tú el lugar de ella, sino que ella tomar tu lugar? Eso habla del pecado, ¿verdad? Y acá, eso es lo que hace el pecado con tu vida. Te destruye, te lleva a oscuridad. Tal vez tú puedes señalar la oscuridad de estos hombres, pero tienes que señalar tu oscuridad primero. Y al señalar la oscuridad, entonces podemos ver este destello de esperanza. ¿Cuál es el destello de esperanza? La salvación de Cristo Jesús y la misericordia de Dios. ¿Dónde está apuntado eso? Un día Jesús vino y tomó el lugar de esa concubina. ¿Cómo así, Juan Diego? ¿No te recordás que antes de ser entregado en la cruz, llamó a sus discípulos y partió el pan que representa su cuerpo? ¿En cuántos pedazos partió este pan? En 12. ¿En cuántos pedazos fue partida esta concubina? En 12. Solo me está contando de manera profética la historia de Cristo Jesús, que Cristo Jesús va a venir a restaurar, a salvar a los hombres de su maldad y su pecado. Sí, eso es lo que te quiero decir. Que lo primero que tenés que aplicar es el carácter de Cristo. Cuando hablamos acerca del carácter de Cristo, o una enseñanza, perdón, la tenés que pasar por el carácter de Cristo. Entonces, acá va mi primera defensa. Predicamos un evangelio de prosperidad. Quiero decirte que la Biblia dice que Dios nos hace coherederos. Jesús nos hace coherederos con Cristo. Ya conté esta historia, pero acá va de nuevo. Un día viajé con mi papá, solo era mi papá, mi mamá y yo. Fuimos a otro continente y nos recibió una iglesia muy amable, muy generosa. Pero hablaban otro idioma y entre esos idiomas hay veces que se complica el primer nombre con el segundo nombre, con el primer apellido, con el segundo apellido, con el nombre de en medio. Es una cosa bien extraña. Por ejemplo, yo no sabía que en Portugal, hasta que Anita se casó con alguien de Portugal,
que el primer apellido no es el de papá, el primer apellido es el de mamá. Entonces mi sobrino se llama Samuel Luna Fidalgo. Pero qué raro, porque en Guatemala, el, creo que me fui por otro lado, pero lo voy a terminar de explicar. En Guatemala el primer nombre es el de papá, José Juan Luna y Díaz, que es el apellido de mi esposa. Pero entonces ahí, mientras estábamos llegando al hotel, me dan mi habitación, le dan la habitación a mi papá, y la primera habitación que me dan es, wow, esta habitación tiene una vista hermosa. Volteo a ver a la cama y hay regalos. Hay un regalo para mí y un regalo para Melissa. Para mí es una billetera lindísima. Para Melissa es una cartera lindísima. Yo, re bien, se los voy a llevar. Nos cambian de hotel y cuando llego al siguiente hotel es todo lo que me dejaron. Agua con gas, frutas, acá hay uvas y panitos, qué rico. El último día teníamos que entregar una habitación y por alguna razón era la habitación de mi papá y mi papá se tenía que mover a mi habitación. Cuando mi papá se mueve a mi habitación me dice, ay Juan Diego, ¿cómo te consintieron? ¿Te dejaron todo esto? Y yo le respondí, ay, ya me imagino a ti todo lo que te dejaron. Y me dijo, no, no, lo que pasó es que todo el tiempo, en todo este viaje, yo tuve la habitación de mis papás. Yo estuve en la habitación con todos estos beneficios que no me correspondían. Cuando Jesús y la palabra dice, te hace coherederos con Cristo, tú tenés que entender que esta herencia, esta bendición, y hay otro versículo más extravagante que dice, y las bendiciones de Abraham fueron entregadas a ti y a mí gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Y entonces cuando hablamos de todos estos beneficios en la cruz, Jesús llevó nuestros pecados para que tú fueras salvo. Primer beneficio. Llevó nuestras enfermedades para que tú fueras sano. Segundo beneficio. Se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Tercer beneficio. Entonces, cuando la gente dice, ay, no, ahí solo te hablan de estas bienaventuranzas y este beneficio que tenés. Sí, sí, te la doy porque sí podemos hablar de toda esta coherencia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que no te doy es solo hablan de eso. Pero ¿y por qué hablan que Dios bendice? ¿Tú sabías cuál es el carácter de Cristo? El carácter de Cristo es tomar tu lugar para que seas bendito. Entonces, ¿cuál es tu problema con las bendiciones de Dios para tu vida gracias al sacrificio de Cristo Jesús? Entonces, aquellos que dicen, ustedes predican el evangelio de la prosperidad, yo te diría, no tenés toda la verdad. Lo que nosotros predicamos es el carácter de Cristo. Y uno de los beneficios del carácter de Cristo o del ejemplo de Cristo Jesús es que te hizo coheredero. Entonces, por más que te pique, por más que te moleste, por más que te disguste en tus intestinos, yo no voy a dejar de apuntar al carácter de Cristo. Ese es el primer filtro. El segundo filtro, y lo he dicho antes, varias veces, así que tenedme paciencia porque va a ser como la séptima vez que escuchas esto. Cuando tú lees la Biblia, primer filtro, tienes que entender que todo apunta al carácter de Cristo. Segundo filtro, toda escritura y toda enseñanza cuenta una historia. ¿Cuál es la historia? CCRR. La historia del Evangelio. La primera C, somos creación de Dios. Somos criaturas hechas por Dios a imagen y semejanza. La segunda C, caímos, el pecado entró en nosotros, somos tremendos, Adán fue tremendo y tú y yo seguimos siendo tremendos, somos pecadores. Porque somos pecadores y caímos, viene Cristo Jesús y nos da de su salvación. Él tomó nuestro lugar para que nosotros creamos en Jesús como Señor y Salvador. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos que nosotros no somos el camino para llegar al Padre, sino que es Cristo Jesús para llegar al Padre. Él nos vino a rescatar. Y no se queda ahí todo este mensaje del Evangelio, no se queda en el rescate. También tenemos que hablar que hay una restauración. Tú y yo somos invitados a colaborar con Cristo Jesús a establecer su reino acá en la tierra, a esperar su segunda venida. Entonces, ese es todo. La Biblia cuenta toda esta historia. Dicho eso, una vez una persona me mandó 2 TikToks, ¿verdad? Juan Diego, ¿qué harías para explicar lo siguiente? Y en esos TikToks había un predicador, tal vez
muy exaltado en su forma de predicar. No estoy diciendo si es bueno o es malo, solo estoy diciendo su forma de predicar. Y el segundo TikTok era de un pastor muy calmado en su forma de predicar. Y el pastor exaltado agarraba aire así, ¿verdad? Antes de decir una palabra. Y decía, quiero que sepas que tú y yo no podemos entrar al cielo sin antes arrepentirnos de nuestros pecados. ¿En qué momento se nos olvidó predicar que tú y yo somos pecadores? Recordate que tú no puedes acceder al reino de los cielos por el pecado que tienes, el pecado heredado desde Adán. Tienes que arrepentirte. Arrepiéntete de tus pecados. Y ahí está el primer TikTok. Y el segundo TikTok. No, era un solo TikTok de estos dos fragmentos y una persona diciendo deberíamos de regresar a la predicación correcta. Y el segundo TikTok era de una persona muy calmada y decía, quiero que sepas algo. Dios te ama y Dios desea restaurarte. Hay un mejor camino para tu vida, un camino de restauración para tu matrimonio, un camino de restauración en todas las áreas. Dios quiere verte bien. Y se fue por esa línea toda la segunda parte. Pero como que el que hizo el TikTok estaba señalando que uno era mejor que otro. Y la persona que me lo mandó me dijo, ¿qué pensás, Juan Diego? Y yo le respondí, creo que los dos están correctos. Lo que pasa es que en toda la historia del Evangelio, uno se está enfocando en la segunda C, en la C de la caída. El otro se está enfocando en la última R, la R de restauración. El problema que tú y yo podemos hacer es ver el mensaje y aislarlo de toda la historia. Porque si yo aíslo el primer mensaje de toda la historia, voy a estar predicando un mensaje de condenación. Y cada vez que tú salgas de la iglesia vas a tener un mal sabor de boca diciendo, sí, ¿verdad? Soy pecador. Soy pecador. Y el problema es que tu pensamiento se puede ir a, Dios no me ama por el pecado que tengo. El segundo, si yo lo aíslo, puedes caer en una predicación solo motivacional. Es decir, sí, todo va a ser restaurado. Jesús me va a matar. ¿Arrepentirme de qué? No, que me dé todos estos beneficios. Ninguno de los dos está mal si yo lo veo en la historia completa. Si tú agarras un versículo como el de Hechos, la profecía o el discurso de Pedro en Hechos, que solo es un destello de la profecía de Joel, donde todo va a ser restaurado. Lo que se comió la oruga va a ser restaurado para tu vida y Dios te va a dar y Dios te va a dar en abundancia. Alguien dice, wow, Joel predica un evangelio de prosperidad. Pero antes de decir todo eso, el versículo empieza, y después de todo esto, ¿qué es después de todo esto? Joel dice, ustedes se apartaron de los caminos de Dios. Cuando vuelvan su corazón a los caminos de Dios, se aparten de la inequidad, vuelvan a la misericordia y justicia que Dios les enseñó, entonces los siguientes años serán como los años en donde restaurará todo. Y te das cuenta que estoy utilizando la misma palabra, pero observas que cuenta toda una gran historia. Entonces, cuando tú miras un mensaje y tú decís, ya vieron, esa iglesia solo predica de tipo Joel, que todo va a ser restituido, que tendrás casas, que tendrás en abundancia, que tendrás... Yo te voy a decir algo, no cometas el error de... No te apropies de nuestra narrativa. Nuestra narrativa es el mensaje completo. Nuestra narrativa es el evangelio completo. Y si tú te apropias de nuestra narrativa aislando un pedazo de la historia solo para hacer ver mal a otros, estás cayendo. No para mí, o sea, no lo estoy diciendo solo por defensa mía. Lo estoy diciendo por bienestar de tu corazón. Tenés que entender que cuando tú no entendés toda la historia de las parábolas del reino, viene el enemigo y roba esa semilla. Entonces, lo primero que tienes que entender es que la Biblia apunta al carácter de Cristo. La Biblia cuenta una historia, la historia del Evangelio. Y por último, y esto va a ser muy práctico. Esta va a ser la parte favorita de muchos. Si es tu parte favorita, coméntalo, ¿verdad? Escuchad el minuto 24 en adelante. Está increíble y está bien. Lo último que tienes que saber cuando lees la palabra de Dios y necesitas comprender en tu vida para que el diablo no robe el poder de la palabra de Dios en tu vida por no entenderla,
Uno de los filtros para entender la palabra de Dios es que la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entra la palabra de Dios y discierne tu corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, puedes aplicar este filtro. Es viva y eficaz. ¿Cuál es este filtro? Las siglas son SPEC en inglés. ¿Sí? SPEC. Lo voy a decir en inglés y después me lo voy a tirar en español. Pero creo yo que en inglés está más bonito, pero SPEC. 5 cosas que puedes ver cuando lees la palabra de Dios. La primera S de SPEC es a sin to avoid. Un pecado que evitar. Ese es a sin to avoid. Cuando yo leo la palabra de Dios leí lo de las 12 pedazos. ¿Qué me está mostrando acá? Acá me está mostrando un pecado que yo puedo evitar. Un pecado que este corazón puede evitar. Segunda, la P de SPEC. Y promise to claim. Cuando tú lees la palabra de Dios, puedes resaltar, esto es una promesa que yo tengo en mi vida que hacer propia. Por ejemplo, y serás coheredero con Cristo. Te hizo más que victorioso. Y toda la bendición de Abraham es dada a tu vida. Y no habrá mujer entre ustedes que sea estéril. Otra promesa. Y serás bendito tú, tu casa, tus emprendimientos serán benditos. Cuando tú lees eso, o regresará el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Todo será restituido lo que la oruga se comió. Tú lees eso y esta es una promesa para mi vida. Señor, lo que me robaron en injusticia y yo te pido que lo que lo des de vuelta. Si mi hijo se fue de casa y yo estoy creyendo en esta promesa que vamos a restaurar este hogar. Si está quebrada mi relación del matrimonio y yo estoy creyendo en esta promesa, ¿sí? A promise to claim. La E es an example to follow. Un ejemplo que seguir. Viene Jesús y le dice a Pedro, echa la red. Dios, pero toda la noche he estado pescando. Echa la red. ¿Cuál es el ejemplo que yo puedo seguir acá? Un ejemplo de obediencia. Hay unas instrucciones en mi vida que si yo sigo con un ejemplo, lo veré cumplido. Gedeón, después de recibir la palabra de Dios, fue y botó los altares que eran de dioses paganos. Dios, yo puedo seguir ese ejemplo. Yo puedo botar en mi vida todo lo que a ti no te agrada, a esto que idolatro. Otro ejemplo que seguir. Pablo y Silas adorando. Señor, en un momento en que yo sienta que estoy encarcelado, que estoy drenado, que no hay esperanza. En un momento donde yo siento que no hay esperanza, yo puedo levantar mi adoración. Entonces ahí encontrás que la palabra es viva y eficaz porque encontraste un ejemplo que seguir. La C, a command to obey. Una instrucción que seguir. Vayan y hagan discípulos. Ahí encuentro una instrucción que yo puedo seguir. Ve y perdona las deudas. Ahí puedo encontrar una instrucción que seguir. Pon la otra mejilla, una instrucción que seguir. Y la última en SPEC sería la K, a knowledge of God to reveal. Eso quiere decir un atributo de Dios que podés conocer. Jonás, leíste a Jonás y te diste cuenta que Jonás nunca dio explicación por qué agarró por otro lado. No siguió las instrucciones de Dios. Hasta de último, que él incluso quería boicotearse la predicación. Es la predicación más corta que un profeta pudo haber dado con el fruto de arrepentimiento más grande que puedes encontrar en la Biblia. Al final puedes encontrar que decía, yo no quería decir esta instrucción. ¿Por qué? Porque sabía que tú eras bueno y que ibas a perdonar a mis enemigos. ¿Cuál fue el atributo que fue revelado ahí? El atributo de misericordia. Estoy conociendo a Dios como un Dios misericordioso. Sí, lo voy a decir en español. En español es semillas, así como está SPEC en inglés, sería pepas en español. ¿Qué quiere decir pepas? Una promesa que creer. La E sería un ejemplo que imitar. La otra P sería un pecado que alejarse. La A es un atributo de Dios a conocer y la S sería seguir una instrucción. Cuando tú leas la palabra de Dios, aplica esto. Señor, ¿hay una promesa de Dios para mi vida aquí?
Señor, ¿hay un ejemplo que yo podría imitar en esto? Dios, ¿hay un pecado del cual yo debería estarme alejando? ¿Hay un atributo tuyo al cual quieres llevarme a conocer? Y el último, Señor, esta palabra me está mostrando una instrucción a seguir una instrucción. Y ahí puedes utilizar estas 5 letras para conocer de mejor forma las Escrituras. Con eso termino. Entonces, ¿predicamos un evangelio de prosperidad? La respuesta rápida es no. Por supuesto que no. Pero la restauración de todas las cosas es parte del evangelio completo. Ajá, entonces me estás diciendo que sí busque la añadidura de cosas. No, yo te estoy diciendo, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Espero que te sirva, espero que lo aproveches, espero que después de esto puedas apuntar al carácter de Cristo, puedas apuntar a la historia que la Biblia realmente cuenta, y que puedas apuntar a la eficiencia, eficacia y la viveza de la palabra de Dios en tu vida. Los amo, los bendigo. Gracias por escucharme en este episodio. Perdón que la Chini no pudo estar conmigo. Hasta la próxima semana. Chao.